Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Eh, Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Y hoy, sobre todo, muy buenas noches, ¿no? Y estamos cruzando una barrera aquí en el canal. Es un vídeo un poco extraño, que es la barrera de ya ser un youtuber plenamente, ¿no? Porque estamos haciendo lo que los anglocursis llaman unboxing, ¿no? Es decir, mi editor me ha mandado la caja con los ejemplares que me corresponden de mi nuevo libro y yo pues lo que voy a hacer es enseñarosla, ¿no? Y ya de paso comentar algunas cosas sobre el libro. Me voy a sentar. El libro se llama, como pueden ver ustedes, Los hijos de la sabiduría. Se subtitula Origen y destino de la gnosis y está publicado por la editorial EAS. He sacado este ejemplar de su plástico, bueno, pues que le impide el contacto, ¿no?, con el mundo, para ver pues, más que nada cómo había quedado por dentro el libro, que yo creo que muy bien, ¿no? La verdad que As es una editorial que me gusta mucho, cómo saca los libros y cómo los maqueta, el gramaje del papel. La verdad que es un libro de un tamaño extenso, eh, también por la letra, con mucho hueco en blanco, ¿no?, entre los capítulos. No ha sido nada rácana la editorial en ese sentido. Y yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no? No contiene ilustraciones, tampoco yo soy muy dado a añadirlas, por lo menos hasta el momento. Y bueno, pues aquí está un poco lo que viene a ser el índice. Toda esta información, de todas formas, se puede consultar en la página web, ¿no? Y como se puede ver, el libro trata sobre la gnosis, ¿no? Y es un libro en el que yo he estado trabajando los últimos meses. Y claro, tiene un riesgo este libro, Hijos de la Sabiduría. Yo ya lo sabía mientras lo escribía, y es la cantidad de obra erudita que hay sobre la gnosis, ¿no? O sea, realmente es un tema que ha sido muy hermético, valga la polisemia del término, durante mucho tiempo, y que finalmente, sobre todo a partir del siglo XIX y más aún a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues ha adquirido numerosos sentidos, ¿no? Eh, y bueno, uno de ellos es el académico, ¿no?, que es una aproximación que a mí me ha enseñado mucho, pero en la que no me quiero quedar fijado, ¿no?, en cierto sentido. Y el libro pues tiene también esa actitud, podríamos decir, un poco iconoclasta, sin tener miedo pues al lado más pop del término, al lado más esotérico, a lo más literario que tiene que ver con el término, a lo más especulativo. Es decir, es un libro arriesgado, porque sí, parto de autores académicos y rigurosísimos sobre el tema de la gnosis, a los que he estudiado, a los que he consultado, ¿no? Tengo por aquí este libro de Ignacio Gómez de Liaño, Filósofos griegos y videntes judíos, que es el primer tomo, no en orden de publicación, pero sí en orden de lectura, del Círculo de la Sabiduría. Es un tomo aledaño que fue publicado después de que saliera el Círculo de la Sabiduría en Siruela, y que sin embargo pues el propio autor, que como sabéis es maestro y amigo y es al que le he dedicado esta obra, el Círculo Hijos de la Sabiduría, pues bueno, él me inició mucho en estos temas y me comentó que es preferible leer primero filósofos griegos y videntes judíos, ¿no? Yo lo que pasa es que cuando tuvimos esa conversación ya había leído el Círculo de la Sabiduría y no pude hacerlo, ¿no? Pero él siempre lo recomienda. Entonces, claro, con esa amistad con Ignacio, que a mí me ha leído textos gnósticos en griego, ¿no?, en persona, con otros libros, ¿no?, que tengo por aquí, como La Gnosis Eterna, ¿no?, editado por Francisco García Bazán en una editorial tan prestigiosa como Trota. Estos textos gnósticos libertinos, testimonios hermético-gnósticos, alquímicos y neoplatónicos, ¿no? Estos textos, que también son 3 tomos, ¿no? Estos son 3 tomos muy finitos, que están descatalogados. Estos son también 3, he traído solo el primero, editados pues también por Antonio Piñero, por José Monserrat Torrens, por Francisco García Bazán, también en la editorial Trota, que se llaman, bueno, en este caso es la primera parte de la biblioteca Nag Hammadi, los tratados filosóficos y cosmogónicos, ¿no? Y es que mientras yo escribía Hijos de la Sabiduría y estaba haciendo esa mezcla, ¿no?, de autores académicos como los que acabo de citar, y también autores más pop, más, podríamos decir, especulativos, ¿no? De ese submundo contracultural, también nació en los años 60 en Francia, con libros como El Retorno de los Brujos, de Berger y Powells, y tantas otras obras que se pueden citar, hasta Tecnosis, de Eric Davis, y muchísimos otros libros que aparecen aquí citados.
que tienen pues una perspectiva gnóstica. Pero es que mientras yo lo escribía, salieron publicados en español este libro, Gnosis, Conocimiento del Oculto, la Gnosis judía y cristiana, explicada por sus textos, de Antonio Piñero, que es un libro excelso, excelente, porque son fragmentos textuales eh, compilados y comentados por Antonio Piñero, ¿no? Que después de estar toda su vida hablando de la figura de Jesús, de los evangelios, del cristianismo, de los distintos tipos de cristianismos, con una erudición académica, bueno, que yo creo que en español solo está al alcance de este libro que se llama La construcción de Jesús, publicado por Acal, creo que era, no recuerdo el autor, Francisco, Fernando, bueno, que me disculpen. Pues yo creo que el único que está en ese sentido a la altura es Antonio Piñero, y salió este libro que me ha ayudado mucho en la fase final de redacción del libro, pero es que también salió de uno de los autores que más me ha influido en estos temas, que es Joan Petru Culianu, ¿no? Que junto con Frances Jace e Ignacio Gómez de Liaño, pues son tres de los autores que más han marcado mi visión sobre lo hermético, ¿no? Y de Culianu yo había leído Eros y Magia del Renacimiento, que es uno de los libros de ensayo más importantes que he leído jamás, junto a La diosa blanca de Robert Graves y a otros textos. Pues sale este libro, ¿no? Justo sobre el tema de la gnosis, y que además tiene pues una visión que ya conocemos por autores como Eric Beglin o Hans Blumenberg, que bueno, analizan también las ideologías políticas de la modernidad desde una perspectiva gnóstica, ¿no? La secularización como el retorno del gnosticismo una vez cae el cristianismo medieval. Y Culianu también va por ahí en este libro, es decir, no solo habla de los grupos clásicos del gnosticismo, sino que hace un abordaje al nihilismo contemporáneo, ¿no? Desde esta perspectiva. Culianu, como sabéis, autor asesinado, para mí uno de los pensadores que más me ha marcado, ya digo, junto a Robert Graves y otros autores con los que me siento muy en deuda, ¿no? Entonces, claro, fue mucha presión para mí, y hoy que me ha llegado el libro, recuerdo esos meses de trabajo duro con la incertidumbre, ¿no? De si realmente pues iba a poder estar a la altura del desafío, ¿no? Y claro, comentándole a amigos qué hacía yo trabajando en este libro, me preguntaban si yo me consideraba gnóstico o no me consideraba gnóstico, ¿no? Yo siempre digo que soy agnóstico, ¿no? En el sentido de esa definición, podríamos decir, ya digo, no académica, sino casi vulgar, del gnosticismo como un grupo de personas que creen que ellos están en posesión de la verdad, ¿no? O que ellos pueden acceder a la verdad por una serie de técnicas mágicas o de textos revelados, y que el resto de la población vive en el engaño, ¿no? Que es una de los usos más comunes del término gnóstico. Yo ahí obviamente no lo voy a aceptar, ¿no? Porque tiene una visión de la verdad exclusivista que yo no comparto, ¿no? Entonces yo en ese sentido siempre me he declarado agnóstico, ¿no? Pero hay otra visión del gnosticismo, que el gnosticismo son muchas corrientes, muchos tipos de ideas, con la que yo sí me identifico, ¿no? Que es la idea de esa sombra junguiana. Para mí Jung es uno de los grandes gnósticos del siglo XX y le dedico un capítulo en el libro. Y es esa idea que Juan de la Cruz resumió muy bien en un verso que dice: y la más alta conquista en oscuro se hacía, ¿no? Entonces, esa más alta conquista que se hace en oscuro, es decir, en esa sombra junguiana, ¿no? En ese trabajar desde el solve hasta el coagula, en ese trabajar en todas las fases alquímicas, desde la putrefacción hasta el oro, pues claro, yo lo tengo muy presente vitalmente y también en un sentido intelectual, ¿no? Y en ese sentido sí que me interesa mucho la gnosis, ¿no? Como un rito de muerte y renacimiento de lo que es verdaderamente la filosofía, ¿no? Que no es lo que nos han contado los académicos, igual que con la gnosis ocurre, sino otra cosa que sigue viva, ¿no? Porque si vamos a la cuestión académica, pues podríamos decir que hoy en día la gnosis ha muerto, podríamos decir que incluso la filosofía ha muerto, ¿no? Pero lo que trato de descubrir en este libro es cómo opera a día de hoy también la gnosis, en mi opinión, y contar también qué es verdaderamente la filosofía y cómo uno puede tener una actitud filosófica, que yo es algo que defiendo mucho, ¿no? No la filosofía tal y como la tienen secuestrar los académicos, sino la filosofía viva, ¿no? La filosofía que todos llevamos dentro, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y este es otro de los temas que aparece en el libro, ¿no? La verdad es que el libro trata de hacer una genealogía hasta nuestros días, pues pasando, por ejemplo, por, por lo que es la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Dedico muchas páginas a Grecia, al pensamiento griego, bueno, a la cara oculta a la cara oculta de la religión
católica, cristiana también, a todos los rasgos que hay, por ejemplo, ocultos en la Saturnalia, en el simbolismo de los dos Juanes, o sea, todo eso aparece en el libro. Y es un libro que además tiene una parte personal, ¿no? Porque a mí hay mucha gente que me dice que yo pues soy muy frío y que realmente no hay casi bueno, pues partes personales, ¿no? En mis libros. Y en este sí que ya lo había en los deicidas. Por ejemplo, en el de Junger no, ya aparecía muy poco en el libro. Y aquí sí, ¿no? Aquí sí que hay esa parte personal, una aproximación a la espiritualidad en la que yo creo. Entonces no es un libro que condene el gnosticismo, como puede hacer Julio Mainviel, por ejemplo, en su libro de la cábala al progresismo, y ciertos autores católicos, ¿no? Condenan el gnosticismo sin nada, sino que es un libro pues, que bebe de autores como Miguel Serrano, como Juan Eduardo Cirlot, en lengua española y contemporáneos, como autores como Giordano Bruno, como Jacob Böhme, como los que ya he citado, Culianu, Yates, Ignacio Gómez de Liaño, que me han enseñado mucho también de la parte positiva que tiene la gnosis, ¿no? Sin que uno tenga que pertenecer a ningún grupo, ¿no? Que también hablo de esos grupos, hablo de templarios, de masones, de rosacruces, qué opinión tengo, de dónde vienen, todo eso se explica, el origen de la masonería, de los rosacruces, de los templarios, todo eso queda retratado, el esoterismo del Islam, del cristianismo, del judaísmo. Verdaderamente es un libro muy, muy ambicioso, tengo que decirlo. Tiene en la edición final, tiene 350 páginas aproximadamente, con la bibliografía que incluye al final, que es una bibliografía, siempre digo, necesariamente incompleta, ¿vale? De textos que yo considero, bueno, pues los mínimos para tener una biblioteca sobre el tema, ¿no? Y sobre lo que yo he trabajado. Y bueno, pues es un libro también para generar un debate, ¿no? Sobre el tema de la gnosis. Un libro para, por ejemplo, proponer una visión, de entre otras cosas que hay en el libro, gnóstica de la literatura, ¿no? Aquí cito a Fausto, por la historia real de Johannes Fausto, ese alquimista que inspiró a Marlowe y a Goethe. Pero bueno, se habla también de Don Quijote, se habla de Dante, se trata de ver todo el esoterismo en muy resumidas cuentas. Un libro que resume muchísima información en muy poco. O sea, hay muchas cosas que han tenido que quedar fuera porque no queríamos hacer un libro largo, pero se hablan de cuestiones de actualidad como la idea de reconstruir el templo. Se hablan de autores como Octavio Paz, de mitos, de Teseo. O sea, hay una enorme cantidad, ¿no? De mitos, autores como Rudolf Steiner. Todo esto está contenido en el libro, que además he querido que fuera un libro literario, es decir, he querido que fuera una obra que se leyera bien, ¿no? Por ejemplo, al principio del todo, pues el libro cuenta aquí el descubrimiento de los textos de Nag Hammadi, ¿no? Aquí citando a Nick Land y contando un poco la historia, ¿no? Cómo se descubren los evangelios gnósticos. El libro, fijaos, página 15, empieza hablando de esta cuestión, que me parece muy relevante, porque es contar de alguna forma también el mundo en el que vivimos yendo hacia el pasado, ¿no? O sea, partiendo de 1945, como sabéis en los deicidas hablo mucho del mundo posterior a 1945, pues este libro empieza en 1945 y se remonta pues hasta la época de los griegos antiguos, ¿no? De los que dedico, pues ya digo, muchas páginas. Y hablando de la literatura griega, del pensamiento griego, aquí otro de los grandes mitos gnósticos, ¿no? Que es el tema de Lilith, por ejemplo, del Adán, pero desde esa visión gnóstica, de la cábala, por supuesto, se habla de Ramón Llull, se habla de Pico de la Mirándola, de esa cábala cristiana, se habla también del origen de la cábala, se habla de los movimientos milenaristas, como el de Sabbatai Zevi, como el de Jacob Frank, que tienen una relación tanto con la Revolución Francesa como con el Tercer Reich, muy evidente. Se habla de otros mitos, como el de Juan el Bautista, su decapitación, el mito de Osiris, también descuartizado, ¿no? Todos esos mitos. Liber Novus, aquí es el capítulo dedicado a Carl Gustav Jung y la escritura de su Libro Rojo, que es otro texto fundamental gnóstico del siglo XX. Y, por ejemplo, aquí, ¿no? Crear un alma, que es otra idea muy, muy gnóstica. Estamos atrapados, ¿no? En una programación social. O sea, se ve ese punto de vista de los gnósticos que yo considero también interesante. Y es un libro que no pretende sentar cátedra, ¿no? Sino que es un libro para discutir. El libro está dedicado a Ignacio Gómez de Liaño, como he dicho, y hay que agradecer la portada hecha por Fara, que me parece una portada que resume muy bien el desvelamiento de la diosa, que al final es el tema que resume todos estos temas del libro, ¿no? Esa diosa que es Aletheia, es la diosa de la verdad,
esa diosa que se oculta, ¿no? Como esa célebre cita que dice la naturaleza ama esconderse. Esa diosa que por supuesto es Sofía, la diosa de la sabiduría, la diosa caída en la materia, según los mitos gnósticos, y que ahí es donde empieza el drama cósmico, y que junto con el Logos, que por ejemplo en la tradición cristiana pues sería muy claramente Jesús, Cristo, ¿no? El Mesías, el ungido, pues es la gran intermediaria entre los hombres y el uno, ¿no? Entre el plano material y el plano sagrado, ¿no? También por eso la cita de Juan de la Cruz, ¿no? Que yo hacía antes, y que vuelvo a leer, que dice, y la más alta conquista en oscuro se hacía, ¿no? Que es esa idea también de la antropología de la cruz, de la que habla, por ejemplo, René Guénon, la cruz, que la podríamos hacer aquí con el boli, ¿no? Y con mi mano, esa plano horizontal que abre sus manos para abarcar el mundo, y sobre todo ese plano vertical que va desde la parte baja hasta la alta, ¿no? Es decir, hunde sus raíces en lo más oscuro para elevarse hasta lo más luminoso, ¿no? Por eso quería una portada también gótica, oscura, pero que al mismo tiempo desvelara, ¿no? Se abriera con este simbolismo también muy vaginal, con estas manos, ¿no? Que son como dos columnas, con este rostro difuminado, porque la diosa siempre castiga a quien la ve desnuda, como representa el mito de Acteón con Diana, ¿no? Que es un mito muy importante, según la cosmovisión de Giordano Bruno, también se habla de eso en el libro. Y bueno, pues sobre todo con esa mirada también, ¿no? De la diosa, esos ojos de la diosa, que son los ojos de la esfinge también, que advierten seriamente a quien va a iniciarse en este umbral, en estos misterios. Y eso queda muy bien recogido en la portada, que me parece una obra de arte y ha sido una suerte, ¿no? Poder tenerlo, y hemos trabajado mano a mano con la editorial. Precisamente citaba la esfinge, citaba el umbral, y quiero comenzar, y con esto ya ir terminando el vídeo, leyendo el primer capítulo del libro, ¿no? Que dice así. Se nos ha convocado aquí para invocar una idea, la sabiduría. Nuestra partitura de naturaleza y conformación evanescente no cantará siguiendo un discurrir académico o lineal, sino un itinerario caótico, hasta cierto punto misterioso, en buena medida desconocido para su autor, únicamente calculado por la omnipresente providencia. Nunca se escribe para exponer un conocimiento como a veces se cree, sino para encarnar, manifestando un enorme grado de ignorancia, la profunda necesidad que tenemos de recibir una iluminación. Un libro es como un templo. Su arquitectura cifra la medida de una herida previa. El espacio y sus accidentes dan la medida de la primera y la última piedra de la construcción. Al menos es la ley que impera en la geometría sagrada de esas catedrales levantadas contra la tiranía del tiempo, en nombre de amores imposibles y de plegarias extraviadas, de presencias femeninas que se prometen eternas y terminan siendo más fugaces que un pestañeo, de tótems divinos que aparecen y desaparecen, figuras difusas y situadas más allá de la realidad y de la ficción que somos incapaces de conocer y jamás sabríamos nombrar de forma precisa. Bueno, así empieza el libro, no hablando de esa herida previa que está en la base de toda construcción, ¿no? Que está también esa idea de construir el tercer templo, y cualquier obra sagrada, ¿no? Debe hacerse pues sobre la piedra precisa, ¿no? Es la primera norma de cualquier constructor. Aquí se va a hablar mucho de la masonería, no solo de la especulativa, como en otros libros míos, que los he criticado mucho, sino de la operativa y de la realidad, y de en qué se basan, por qué está en el mundo musulmán, por ejemplo, el origen de esa masonería, por qué están los templarios a los que obsesionaba el templo del rey Salomón, ¿no? Bueno, todo eso está en el libro. Voy a continuar. De esas y tantas otras grietas surge la necesidad de la arquitectura. Ahí nació la religión, y antes que ella, el arte. Marcel Proust, en el último suspiro de su monumento literario, dejó anotado: las ideas son sucedáneos de las penas. A lo que quizás se podría añadir que las penas son pobres sucedáneos de las dádivas divinas. Emanaciones de una imagen que se nos escapa, que intuimos en nuestro interior incontaminado más que en ese fárrago de vanidad que es el exterior del mundo, recordando así a unas palabras de Miguel Serrano: toda montaña y templo significa también el cuerpo del hombre. No solo un personaje tan incómodo para muchos como lo es Serrano, sino que también Rumi, uno de los más grandes poetas de la tradición sapiencial, indica algo semejante. La visión en ti mismo es lo único que importa. Transforma todo tu cuerpo en visión. Vuélvete a ver. Lo de arriba y lo de abajo, en términos herméticos, son sobre todo estados de la conciencia despierta que nacen de nuestro cuerpo. ¿No se debería decir algo similar de toda escritura que pretenda un contacto con lo sacro, por mínimo que sea ese roce sublime entre lo humano y lo divino?
Este libro no busca ser otra cosa que una bitácora para emboscados, templo y montaña, palabra y escritura. El puñado de páginas aquí reunido tiene un único motivo: compartir soledad, vacío. Son un conjunto de reflexiones delineadas por un afán antes psicogeográfico que doctrinal, más dado al paseo que a la disertación. Un itinerario, voy a seguir y voy a terminar, porque he tratado también que los capítulos sean cortos, ¿de acuerdo? Un itinerario libre de toda etiqueta comercial o ideológica y que por ende no pretende edificar partido o altar alguno. En todo caso entraña un somero intento por orientar, en el sentido conferido por Julius Evola al término, a aquellos que están descontentos con el actual estado de cosas. El origen y destino de estas orientaciones será el de acudir a la llamada sapiencial, solicitar el despertar interior de la sabiduría dormida, coherente con el acto de reconocernos como hijos de esa Sofía divina, la diosa que se oculta tras el mágico velo de las apariencias, para seguir el camino trazado desde hace milenios para sus vástagos. Nacimos ciegos, como Adán en el Génesis, pero pronto se nos concederá la vista. Que así sea, en nombre de lo uno, el Logos y la sabiduría, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, con este primer capítulo, pues lo que debo decir es que el libro ya está disponible ya estaba disponible desde hace unos días para pedirlo online, pero ya está disponible para que lo puedan adquirir en cualquier librería, lo pueden encargar y en unos días está. Lo pueden pedir directamente en la editorial, lo pueden pedir si no son de España, ¿de acuerdo? Sea porque son de otro país que está en la Unión Europea o fuera, o porque son de Sudamérica, se puede pedir en Sudamérica, en la página web de la editorial vienen los países donde se distribuye, y próximamente, hablo de días, estoy grabando esto un sábado 13, bueno, pues en cuestión de días va a estar disponible en Amazon, ya tiene una ficha hecha en Amazon, y en cuanto lleguen los ejemplares a Amazon ya se puede pedir y adquirir, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla de la iniciación de Moisés, ¿no? En Egipto. Las intermitencias del amor, ¿no? Como sin muerte. O sea, de todo esto se va a hablar en el libro, descubriendo el gran misterio, ¿no? Aquí hablando de Jesús, hablando de numerosas cuestiones. En fin, esto es un poco lo que se cuenta en este libro, y lo que queda ya, pues es sencillamente leerlo, el que quiera, pues ya sabe que lo tiene aquí disponible. Y nada, bueno, para terminar un poco este vídeo, lo que voy a hacer es leer perdón, que se me cae, la solapilla, ¿de acuerdo?, del libro. De aquí les aprovecho para saludarles, que dice así: esta obra aborda por primera vez en el siglo XXI una exposición rigurosa y poética de la gnosis desde los orígenes de Occidente en tiempos de Homero y Platón hasta ese Kali Yuga dominado por la tecnociencia. Se trata de un apasionante recorrido que abarca el gnosticismo original o la New Age con un afán investigador igualmente ambicioso, sin olvidar a los cátaros, los templarios, los rosacruces, los masones y demás sociedades secretas que permiten contar la historia del continente europeo desde un punto de vista esotérico. Este ensayo de Guillermo Masarellano, quintesencia de su visión trascendental del arte y la historia occidentales, no solo llena un vacío en la historia de las ideas que ayudará a conocer mejor el trasfondo mágico del Renacimiento florentino, el Imperio Británico, el Tercer Reich o los Estados Unidos de América, sino que permite redescubrir a personajes cruciales del imaginario arquetípico, tales como Moisés, Cristo, el rey Salomón o Juan el Bautista, desde un prisma original que revisa la obra de algunos de los más grandes iniciados de nuestro tiempo, como Miguel Serrano o Juan Eduardo Cirlot, sin olvidar a otros nacidos al tiempo que la modernidad, como Jacob Böhme o Giordano Bruno, siempre desde una óptica donde encajan los Federi d'Amore y los Minnesänger, esto es, el simbolismo del Grial y el de Beatriz desde una cosmovisión que bebe directamente de la obra de notables maestros como Dante Alighieri o Wolfram von Eschenbach. Por eso, se hace necesario afirmar que por encima de todo, Hijos de la Sabiduría, Origen y Destino de la Gnosis, traza un homenaje a Sofía, la diosa fundamental, como encarnación del eterno femenino situado más allá de todas las épocas. Bueno, pues esta es la portada del libro, que me alegra un montón ya tener aquí en casa, porque, bueno, como se dice muy bien en la solapa, este libro es la quinta esencia, ¿no?, de mi visión del arte, del esoterismo occidentales, después de unos años de lecturas y de vivencias, ¿no? Hay mucha gente que cree que no hay vivencias, que solo hay lecturas, ¿no? Bueno,
cualquiera que se acerque a estos temas sabe que no es así. Sabe que uno lo que trata en todo caso es de reflejar con los vídeos, con las que escribe, lo que está viviendo, ¿no? Yo lo que pasa es que no me gusta, o hasta la fecha no he sabido hacer un enfoque biográfico. Hay algunos atisbos, pero por ejemplo en este libro yo hablo de experiencias mías sin contarlas. Lo hago con las reflexiones que se han extraído de ahí, ¿no? Obviamente he buscado autores que me permitan articular esos conocimientos basándome en lo que han dicho otras personas muchas más sabias antes, ¿no? Porque como yo creo, ser sabio, tratar de tener una actitud para con la sabiduría, pues tiene que ver con una humildad de saber que otros lo dijeron antes mucho mejor, ¿no? Y que uno no sabe nada, que uno pone palabras a lo que ha vivido con lo que otros han señalado, ¿no? Y por eso, pues el libro se basa mucho en otros autores. Pero nada de lo que yo afirme aquí podría haber existido sin mis vivencias. Aquí ven la caída de Sofía en la materia, ¿no? Por ejemplo. Hablando de Philip K. Dick y Calderón de la Barca y tantos otros autores que yo pues enmarco en esta órbita gnóstica, ¿no? Y bueno, finalmente decir que a partir del año que viene, del 2026, ahora que estamos acabando el año, pues dejaré de resubir los programas atrasados que estoy subiendo últimamente y me dedicaré sobre todo a hablar de los temas que se tratan en el libro. Trataré de profundizar. Entonces, bueno, vendrá bien también el libro, ya no solo porque si ustedes siguen este canal le va a interesar este libro, que toca temas que yo nunca había tocado antes con mi escritura, sino porque, bueno, pues con este libro, de alguna forma también vamos a abordar muchos temas en este nuevo año y conviene tenerlo como manual de apoyo, ¿no? Casi como unas clases y consultar los capítulos en los que se va hablando de los distintos temas porque me voy a referir a ellos. Pero claro, mi idea es que los programas no sean una paráfrasis de lo que hay en los libros, para eso está el libro, para que ustedes se lo lean, sino que sobre todo los programas partan de aquí, partan de la bibliografía, de todas las cuestiones que hay en estos libros aquí citados y que pues han quedado fuera del producto final del libro, ¿no? Entonces que podamos hacer ahí una ampliación de lo que se dice en el libro o abordar cosas que tuvieron que quedar fuera del libro relativas a la gnosis y a mi visión de la gnosis a través de toda esta bibliografía, que como pueden ver es muy amplia, ¿no? Y yo no he leído necesariamente todas las obras aquí citadas completas, ¿no? Sino que a veces uno lee la parte que le interesa para su investigación. En otros casos sí, y en otros casos he leído libros que aquí no están citados, ¿no? Y se puede ver porque hay cosas citadas que no aparecen aquí por diversas razones. Así que nada más que en fin, que les recomiendo que lo compren, que lo lean, también para apoyar el canal. No porque yo me lucre económicamente, que no lo hago, o sea, si vieran mi porcentaje de ventas, pues es ridículo, sino porque el libro pues se difunda, también porque los libros son una cosa cada vez más efímera. Ya ven que los deicidas ahora mismo está inencontrable, aunque trataremos de que se pueda volver a encontrar en algún momento. Pero bueno, más que nada por eso, por apoyar el canal, por seguir aprendiendo todos juntos, por valorar el trabajo que hago y porque ustedes pues se lleven esto que también es más trabajo de mi parte y sigamos todos aprendiendo y que, bueno, que le demos sentido, ¿no?, a este canal y que no sea solo pues lanzar libros y programas sin que haya un feedback, sino que ustedes también pues puedan hacer su parte, que es pues tratar de entender los textos, llevarme la contraria, decir en qué estoy equivocado y aprender también en algunos casos. Así que nada más, disculpen este vídeo tan extraño, pero bueno, era un unboxing. Hay que pasar por estos rituales de youtubers, sobre todo cuando se ha sacado libro. Y bueno, este libro sobre todo no podría haber existido sin la obra de mi maestro Ignacio Gómez de Liaño. Así que pronto le voy a llevar al maestro al que vi hace unos días, le voy a volver, va a ver pronto, para llevarle su ejemplar correspondiente y también pues será cerrar círculos personales, ¿no? Yo comencé leyendo la obra de Ignacio Gómez de Liaño sin conocerle y a día de hoy pues somos buenos amigos desde hace unos cuantos años y ya no solo su obra, sino su vida, su biblioteca, su conversación han servido de iniciación en el círculo de la sabiduría. Así que nada más, volveremos pronto con más programas para terminar el año, seguiremos con este aluvión de programas y después ya nos centraremos en los temas abordados en esta obra para el 2026. Así que hasta pronto, espero que tengan ustedes buenas fiestas y seguiremos con programas en Pura Virtud, Cine y Literatura.